el interactivo de mayor calidad de la radio por Palma 90. Acción Mañanera. Fíjense, el asunto de Haití. Hace una semana yo mismo no creía la cifra que la prensa recogió en el momento. Casi 200 personas matan en Haití. ¿Por qué lo matan en Haití? Un jefe de una pandilla se le enfermó un hijo y fue a un sacerdote de esos vudú y dijo que son los ancianos brujos que le echaron una maldición al niño y fueron a esa población, ese poblado, y mataron todos los ancianos, todo. Eso parece sacada de una película de terror. Y de la manera como la manera así, acuchillada, a tiro, machetazo, a tiro. Y la casa la incendiaron a todos. Había noticias que ni se la creían ellos mismos, porque querían confirmarla. Y esta mañana, cuando yo veo la información de otras, que la comparo, pero fue cierto que hace una semana mataron más de 200 personas y la mayoría de más de 60 años. Pero unos 4 días después mataron 20 más, otra banda. ¿Usted está escuchando? Porque un sacerdote le dice a un sacerdote vudú que hay en Haití, le ha dicho a ese señor que creen en brujerías. Exacto, mira, a su hijo le tiraron una maldición y son esos brujos haitianos. No, esos ancianos. Y lo mataron a todos de ese sector, de ese barrio. Y ahí la gente ahí, el que se salvó fue el que corrió a otro lugar para librarse. Pero este fin de semana matan al segundo hombre en el mando de la pandilla de Barbecue. Katie Jet Mafia le llamaban a este individuo. Este era el hombre que aparecía en los videos cuando Barbecue salía. Dali siempre comenta que el Barbecue es un político, y parece que es un político, pero la situación que se está dando en Haití, la policía haitiana fue que lo mató. No fue de que los kenianos ni aquellos, porque los kenianos parece que le han quedado mal en el asunto de la dieta. Se quejaron hace unos días de que no la están recibiendo y parece que ellos están más pendientes de la dieta que a la misión que fueron enviados. Barbecue es una baja material y moral. Cuando te matan a ti, el hombre de confianza y la situación, y que tiene el control del 80% de la capital haitiana. Haití, habíamos dicho ya hace unos días, que tiene proyectado llevar a feliz término las elecciones en noviembre. Creo que no tiene, quizás en los días que, bueno, ya se va a diciembre, faltarían quizás menos de un año entrando enero ya, para que las elecciones que están pautadas para noviembre se realicen, si es que se va a realizar, porque no se pueden realizar elecciones si no tienen las instituciones. Por ejemplo, ¿quién sería el referee para las elecciones? Aquí la Junta Central Electoral, y allá ¿quién sería? Que los jueces que están allá todavía hay discrepancia, hay contradicciones entre ellos mismos, que son de manera interina, y han destituido primer ministro, las instituciones todavía no funcionan, no hay tribunales. Es que no hay manera, doctor. Entonces, no hay manera, doctor, de que se celebren elecciones en un país tan inseguro como Haití. Yo no sé a quién se le ocurre, Estados Unidos, hablar de elecciones en Haití en las condiciones que está ese país. Sí, y esa información de matar a los ancianos. Se dice que el que anda en esa calle tiende a mirar hacia el suelo, porque tiene temor de mirar a la cara al que le va al lado. Es el miedo que reina en Haití. Una semana, más de 5,000 personas en lo que va de año. Si tú lo divides entre 12, estaríamos entonces sacando cuánto matarían por mes. Mira, la situación de Haití es una situación muy difícil. Hay quienes piensan que los haitianos son ellos los que deben resolver su situación de manera interna y no así con la intervención de la comunidad internacional. Sin embargo, los haitianos no están en capacidad de resolver ellos internamente sus problemas, sus diferencias. A veces miramos y ponemos nuestra mirada de manera muy particular en Barbecue.
El problema de Haití ya ni siquiera es Barbecue. Barbecue, quizás por lo que Darling precedentemente establecía, es el que más ha dado la cara, porque ha sido el capaz de salir en la oposición, dando una información de manera pública, fijando posición de manera pública, buscando cámara y logrando cámara, para quizás pues llegar hasta la más amplia cantidad de ciudadanos haitianos y hacer en el mundo, ¿verdad?, hacer opinión ante el mundo. Pero aquí en Haití hay algo más de 200 bandas, algunas de las cuales quizás con mucho más poder que la banda de Barbecue. Esta banda, liderada por este ciudadano que se le ocurrió matar a algo más de 100 ancianos y incendiarle sus viviendas a más de 100. Se habla de 184 en algunos medios, otros medios hablan de 200. Se ha llegado a establecer 200. Pero unos 4 días más tarde, unos 20 nuevos muertos a mano de otra banda. Son bandas por doquier. En Haití no hay autoridad, es lo que se ha estado estableciendo. Haití es un verdadero estado fallido. El Senado de la República en Haití hace rato que dejó de existir, no tiene Senado, no hay un sistema de justicia, no hay un presidente, hay un consejo de gobierno constituido de manera amplia por una cantidad inmensa de gente que quita el primer ministro cada vez que se le antoja, que quita el ministro de Relaciones Exteriores cada vez que se lo considera de lugar. Allí no hay nada que se pueda hacer. Y entonces yo veía una entrevista de un ciudadano haitiano que establecía que el haitiano entre sí no logra ponerse de acuerdo. El haitiano es difícil que entre sí logre ponerse de acuerdo. Los intereses se superponen. Hay un adagio que todavía es más cruel. Dije, para poner los haitianos de acuerdo hay que matar uno. Bueno, pareciera de tres que pareciera que eso tiene algún poco de lógica, porque es que no logran ponerse de acuerdo y entonces priman más por encima que los intereses generales, priman los intereses individuales. Tendrá que un presidente allí hay un empresariado, un empresariado que es insaciable. Es insaciable, pero también la doble moral de algunos organismos internacionales. Yo me pregunto, ¿de dónde consiguen las bandas que operan libremente en Haití tantas armas? Armas tan sofisticadas. ¿De dónde consiguen tantas benditas municiones? Óyeme, pero eso es con la complicidad de algún país. Esa es la complicidad de algún país que se presta para que esta banda pueda llegar de manera libre las tantas armas y armas tan sofisticadas como las que exhiben los ciudadanos haitianos en manos de estas bandas. Decía Barbecue en el día de ayer, a raíz de la muerte de su lugarteniente, de su mano derecha, él decía, sí, lo mataron. Y yo no voy a ocultar que en los últimos días hemos tenido baja considerable, algo más de 10, y nos han incautado armas importantes, no lo voy a negar, pero la policía debe decir también de igual manera cuántas bajas han experimentado a manos de nosotros. O sea, él invitaba a la policía que dijera cuánto, por dónde anda el número de la baja de los policías caídos a consecuencia de los enfrentamientos con estas bandas, porque él decía, yo digo y no me voy a temer a decirlo, hemos tenido bajas, 10 hombres en total, cantidades considerables de armas. Pero que diga la policía cuánto, por dónde anda la baja. Una guerra abierta. Una guerra abierta. La pandilla y la policía. Una visión muy particular del caso haitiano, precisamente era el tema en cuestión que quería abordar en el día de hoy. Porque ahí en Haití hay que darle seguimiento muy de cerca a todo lo que ocurre ahí dentro. Yo no digo que no hayan asesinado gente, ahora es muy sospechoso. Pudiera yo estar equivocado, pero es muy sospechoso que después de que están los policías kenianos ahí, hayan asesinatos en masas. Si ustedes observan el comportamiento de lo que ocurre en África, en aquellas guerras africanas, en Angola, mismo Kenia y otros países del continente africano, tienen el mismo patrón de conducta. Es decir,
asesinatos en masas, fundamentalmente a machetes, a machetazos, a cuchillazos, a cuchilladas, incendiado de casas. El mismo patrón, observen, busquen, pueden buscarlo en Google y van a ver, van a observar cómo es el comportamiento de las luchas tribales. Que la real descendencia de Haití es de por ahí. Sí, es de África, pero de las luchas tribales en el África, ese mismo patrón de conducta, tipo de asesinato. Y hay policías kenianos ahí en Haití. Asesinatos como esos, bueno, a mí me llega a la mente en aquellos tiempos de ¿cómo le llamaban? Baby Dog, ¿verdad? Papá Doc. En aquellos tiempos de Raúl Cedrá, que eran dictadores. Uno murió acá que incendiaban gente con gomas en la cabeza. ¿Me acuerda de eso? ¿Verdad? Murió uno. Entonces, ese comportamiento es bastante extraño. En un análisis así de conflictos bélicos, a mí me da la sospecha legítima que esto incluso pudieran ser falsos positivos. ¿Qué son falsos positivos? Bueno, son asesinatos selectivos que lo hace una parte interesada para indilgarle esos asesinatos al otro, al bando contrario, ¿verdad? Yo los cometo y digo que fue aquel que lo hizo. Mato 10 gentes y los disfrazo de guerrilleros y digo que son guerrilleros. Y no son guerrilleros, son gente inocente que no tiene nada que ver con eso. Entonces, la situación en Haití es bastante delicada y yo a veces prefiero como agarrarlo con pinzas. Este es un asunto, Darling, que... Sí, que lo está promoviendo la prensa interesada también, Wilton Mercedes. Lo que se debe buscar, cuál es la causa que se cometen estos sucesos. Y independientemente de la Haití vive una realidad malvada. No, pero yo no digo que no haya una situación. Hay una situación. Ya te quieres indicar que quizás no. pudieron ver. Yo tengo mi sospecha legítima. Policías kenianos que hayan cometido este hecho y se lo quieren indicar. ¿Qué ocurre sobre lo que está diciendo? No, y pudo haber sido no ellos. Incluso no pudieron haber sido ellos, pero pudieran ser influenciados por ellos, por el comportamiento que la ellos semana tienen pasada y cómo ellos actúan. Sobre lo que está diciendo Darling, un representante de los derechos humanos, yo creo que yo lo dije acá, pidió a los civiles que se armen de machete para que enfrenten esa banda y le corten la cabeza. Yo lo dije acá. Es decir, que parece que no viene del sector militar, viene de la misma banda lo que han hecho ahora. Los insurgentes y contrainsurgentes. Yo creo que hasta de machete. Sí, y bandas paramilitares que se forman para esos fines. Entonces, ¿qué ocurre? Haití es una sorpresa, ni es noticia. Para nosotros es noticia porque no estamos acostumbrados, pero en la época del padre e hijo, que fueron presidentes, que tú no mencionaste, Papá Doc y Baby Doc. Ahí era peor. La masacre de Haití era con la goma de vehículo. En el cuello. En el cuello. Y se la prendían en gasolina y lo ponían y lo quemaban en la calle. Es decir, que tú encontrabas en una calle un cementerio humano. Eso se quedó en el sentido de que los haitianos todavía, si a usted lo apresan robando, atracando y haciendo fechorías, violando, también lo queman. Sí. Eso ellos hacen justicia con sus propias manos. Eso quedó como tradición. Una conducta que se manifiesta, que yo digo, eso es muy común en el África. Esa actitud, esas acciones que están cometiendo en Haití son muy comunes en el África, y más en aquellos tiempos de los enfrentamientos tribales en África, que de hecho Haití, después de su independencia, Maestro de la Cruz, los colegas que están ¿fue aquí, primero que la nuestra? Que tuvo su independencia, pero tuvo dos imperios. Se manejaban como dos imperios. Ahí estuvo Francia. En Haití hubo dos emperadores, porque hasta ese mote se indicaron ellos. Y lo que significa que tenía un Haití también dividido, enfrentado entre ellos. Entonces, este comportamiento, que yo no dudo que puede ocurrir, es posible que no, Wilton, es posible que no. Ahora, a mí me resulta bastante extraño lo que está ocurriendo ahí, de estos asesinatos, casi 200 personas, y ancianos, al estilo africano, machetes, quemadera de casas, eso es bastante... es una barbarie. Eso hay que investigarlo a profundidad. Pero además,
Cuando hay un conflicto como el que está en Haití, señores, en Haití todo lo que hay ahora mismo es ilegal y no es legítimo. Ni es legal ni es legítimo. Todo lo que está ocurriendo en Haití, incluyendo los que están gobernando. Obedecen Óyeme bien, incluyendo los que están gobernando. Es un primer ministro. No son legales ni son legítimos. Sí, nombraron uno ahora. Pero ahora, estoy diciendo. Un chamaco bacano. Sí, con uno tejido. Sí, tejido. Oye, ni son legales, ni es legal, Ese como ni embajador, es legítimo lo que está embajador. ocurriendo en Haití. Todo lo que está ocurriendo y lo que están gobernando fueron impuestos. Lo que están gobernando fueron impuestos, señalados. Tú eres que va, tú eres que va, tú eres que va. Eso es legal. Sí. Eso no es legal. Y no es legítimo porque no contó con la aprobación del pueblo. Por eso es que incluso Barbecue se ha exaltado y se ha erigido como un líder en Haití. Yo lo dije hace mucho. Aquí pensaron que con la llegada de los policías haitianos se acababa el problema en Haití. Eso no es tan sencillo. Pero tú has dicho algo importante. No es tan sencillo. Antes de la escogencia del consejo, cuando estaba formando el consejo, Barbecue, una representación de ellos. Claro. Quizás se colocan ahí. Sí. Iba a tener Pidió participación. La participación. Póngale un representante y quizás esa banda. ¿Cómo le van a poner un representante a un delincuente? Pero que también son delincuentes los que están gobernando. Es que están gobernando Es que lo que están gobernando son los delincuentes. Es que los que están gobernando son delincuentes. Son unos Bueno, pues mayores. se fuñó la vaina. Hace rato. A la llegada de las tropas kenianas, Él pidió. Barbecue Pidió diálogo. pidió diálogo. Vamos a reunirnos, vamos a ponernos de tener acuerdo. participación. Y no Porque es que quisieron. estamos viendo Haití. Ahora las tropas kenianas están cobrando los Es que no Estamos pueden viendo negociar con Barbecue. delincuentes. Oye, con ¿qué asesinos. ocurre? Claro que no. Wilfrido, ¿qué ocurre? Estamos viendo a Barbecue como el tipo que cada vez que se levanta por la mañana se desayuna con un muchachito picadito. Y no es así. Ay, mi madre. No es así. Eso da- Nos han vendido la idea de que Barbecue es el delincuente y que los que están gobernando son los buenos. Resulta que los que están gobernando fueron gente que señalaron, va tú, y tú eres que va a dirigir este país. Sí. Mira, Y no aquí- puede ser. Y Barbecue está diciendo, es que el problema haitiano no se resuelve señalando gente. El problema haitiano tiene que resolverlo el pueblo haitiano. Él mismo lo dice, sí. Eso es lo que está planteando Barbecue. Pero y lo hemos a dicho él- muchísimas a veces. Barbecue hay que Y decirle Barbecue que el está problema diciendo- haitiano no se resuelve asesinando gente. Es que está buscando- Bueno, pero es que hay una guerra en Haití, hermano. Sí. Por la lucha por el poder. Una guerra de un solo Es que- lado. no, es que Barbecue está Una guerra de un solo montado lado. en la lógica de la lucha por el poder político en Haití. Mira, Y por eso plantea diálogo en su momento. Escucha, aquí hubo una época cuando Trujillo, que no se armó una situación como Haití porque Trujillo mató a Desiderio Arias. Así mismo, si Trujillo mata a Desiderio Arias, porque para esa época no le llamaban pandilla, ya le llamaban otro nombre. A los que estaban en contra del gobierno eran, no recuerdo el nombre, pero decían otro nombre. Pero Desiderio Arias. En sus rectos. No, otra palabra que luego se... No, porque Gavillero fue. Gavillero, a los Gavillero. ¿Cómo te lo dieron los norteamericanos Sí. en el 16? Gavillero. A los dominicanos Sí, que se oponían entonces, a ellos. Desiderio Arias, que era más guapo que Trujillo, no tenía miedo. Y eso está ocurriendo allá. Ellos ven a Barbecue un tipo que era policía, conoce la maña de la policía haitiana. El engranaje. Sí, y él está desde... No solo que era policía, era un alto oficial Sí, de la y policía. entonces Era jefe de la policía. el hombre lo que está diciendo... Que en un ahora se ha convertido en delincuente, vamos a realmente. enfrentar a esos políticos mañosos y él quiere realmente... Es que ellos realmente, doctor, no están enfrentando a esos políticos mañosos. Ellos están matando a la gente pobre. Sí, Están matando a la gente pobre de ese país. Yo no entiendo la ideología. No entiendo la ideología de él. Los muertos recientemente No son de dicen que son Sí, no, 100 y no fue de pico. Barbecue. No, eso Fue fue un tipo que hay un hijo que tipo. se enfermó. Bueno, yo no me estoy refiriendo a esos muertos. Sí. A los miles y miles de muertos que han sucedido en Haití. ¿Quiénes los han matado? Mira, Esos son Wilfrido, delincuentes, en son una delincuentes. guerra- Una pandilla ya. En una guerra, en una confrontación Se vale por el todo. poder político, hay daños colaterales. Pero que no hay, Darling, no Bueno, hay guerra. Sí, hay una guerra imaginaria. sí, no hay guerra. Hay un conflicto por el poder político. ¿Y a quién están enfrentando ellos entonces en la guerra? Cuando ¿A quién? ¿A nadie? Wilfrido, cuando tú observas que la policía de Haití, cuando la policía de Haití matando a los pobres revela haitianos. como un trofeo el asesinato o la muerte del segundo al mando del equipo del grupo de Barbecue, y ellos lo resaltan como un logro de ellos, de la Policía Nacional. Barbecue dice, sí, es verdad, lo mataron. Lo dijo el maestro de la Cruz. Es verdad, lo mataron. Sí, lo mataron. Pero ellos no mencionan sus bajas. Es un conflicto que hay ahí. O sea, estamos hablando, es como en cualquier lugar del mundo que hay una guerra Hay dos grupos. de dos grupos que se están disputando el poder político.
y hay lo que le llaman la guerra de propaganda. Lo que no hay un En esa guerra de propaganda, yo denuncio lo que te hago malo. a ti y tú renuncias a lo que tú me haces a mí. Yo hago público lo que yo te hago. Eso se dio mucho en la confrontación entre Rusia y Alemania, por ejemplo. Lo que fue la lucha de la y aquí en el propaganda. 65 La guerra de la también, propaganda. con los norteamericanos. Claro, en esa guerra de propaganda, tú haces todo lo posible por donde hacer denuncias que desmoralice al contrario al enemigo, pero que al mismo tiempo la población sienta que el otro está perdiendo la guerra. Entonces, cuando esa policía haitiana denuncia, matamos al segundo de barbecue, están diciendo, el próximo es él. Sí, sí. Ese es el mensaje. Pero hay, pero hay Ese es otra el cosa, mensaje. hay otra cosa. Si te matamos al segundo, después del primero, ¿quién va? Tú sabes, El segundo. ¿sabes Dice, qué falta ahí? de que el mundo es mundo, Que después el uno va el segundo. que no dice hay un una- dicho. que no hay una potencia. Entonces, perdóname, Giovanni. Entonces, ¿qué ocurre? Barbecue está diciendo, no, es verdad, ustedes lo mataron, pero mencionan todo lo que le hemos matado a ustedes. Eso es un vocabulario de guerra, Wilfrido. Es un vocabulario de conflicto armado, de lucha por el poder político. Eso es un vocabulario de banda sencilla. ¿Se pudiera decir guerra de guerrilla? No es guerra de guerrilla, sí, porque Guerrilla ahí hay contra- una situación más, y no es ni siquiera, podamos decir que una De guerrilla pandilla. urbana, pero hay una confrontación que es un tanto inexplicable porque Haití hay un todo contra todo. Pero tú sabes, Eso tú es sabes una la situación situación que es hay. una revoltura. Tú sabes la Es todo situación contra todo. dada. Ahora, esos términos no es de un tipo que tiene 10 gente que se dedica Pero mira, a atracar y a matar gente. se han hecho esfuerzos por hacer una confederación de bandas. Pero resulta resulta que Barbecue controla la mayor parte del territorio haitiano. Pero tú sabes la situación que hay. Que se Con Barbecue, compara- perdóname, Giovanni, finalmente, con Barbecue habrá que sentarse en algún momento. Si Sí, no lo pero- matan en pero el camino, pasa yo creo que puede lo que ser. pasa es que no hay una intervención de una potencia. Aquí en el 65, recuerdan cuando Wessing, aquí vino intervención norteamericana que sirvió como si fuera un referee. Allá no hay nadie, allá están los kenianos. No, la colgando intervención de americano no fue referida aquí. Pero, No, claro, se metieron. Estaba de un bando. Ah, pues se Giovanni, metieron, ¿qué referee? se metieron por acá. La intervención de americana de aquí Pero se metieron vino y precisamente resolvieron un conflicto. para que los sectores de poder que estaban dirigiendo el Estado dominicano Se metieron no aquí, sucumbieran se metieron. y vinieron a salvar esa situación.